El cielo destruido. Capítulo 20. Los dos jefes y sus manos derechas se encontraban en uno de los jardines de la mansión negra. No en el jardín de rosas con la forma del emblema. Pero sí el segundo favorito. El que tenía la forma de un reloj hecho de rosas doradas. Cuyos números en romano eran de diferentes tipos de flores por cada uno y donde las manillas hechas de calas negras estaban paradas en los números 6 y 5. Suna esperaba a que el Simón comenzara la conversación. Pero este parecía no querer empezar. En cambio Enma miraba a diferentes direcciones. Aunque más específicamente a los dos leones que estaban recostados a las piernas del cielo de Ajin. El pequeño leoncito no le prestaba atención. Estaba más entretenido en jugar con la cola del otro. Pero el más grande parecía querer comerlo y no dudaba que pudiera hacerlo. Suna se dio cuenta que Enma miraba aterrado a sus leones. Más específicamente a Ciferu. Bufo molesto. ¿Por qué todos temían a Ciferu? Era un amor de león. Claro que más de una vez le llegó con un ciervo muerto en sus fauces. Pero no era porque fuera malo. Sino que en el idioma felino eso era un regalo. Deja de mirar a mi tierno Ciferu y habla de una vez. Simón le exigió con su paciencia casi agotada. Había dos cosas para las que no tenía paciencia. La primera, que alguien lo molestara cuando disfrutaba de sus preciados dulces. Y la segunda, que tacharan a Ciferu de malo. Lo siento. Se disculpó con rapidez. Aunque más bien lo gritó. Adelheid se hubiera dado una palmada en el frente si no estuvieran frente a ellos. Su jefe no se pudo ver más débil con eso. Exactamente. ¿De qué te disculpas? Le cuestionó más calmado Suna. Aunque solo lo hizo por el chocolate que Mukuro le entregó para que no matara a los dos que tenía enfrente. Por todo. Respondió apenado Enma por lo de ahora. Lo que pasó hace 10 años. Por no haber estado contigo como tu amigo. Completo mirando al fin a los ojos a Suna. Era notable lo arrepentido que estaba Enma. Pero él no tenía la culpa y tampoco lo culpaba para que se sintiera así. Cuando hablé con Kyoko. Me dijo que Bongola le contó que me había ido a Tokio, le dio a conocer solo para saber algo. Enma lo miró extrañado antes de afilar su mirada confirmando sus sospechas. ¿Qué te dijeron a ti? Preguntó serio. A nosotros nos dijeron que habías declinado el puesto. Tus razones eran que no te creías capaz de cargar con este y se lo habías dejado a tu hermano. Le contó la versión que a ellos le habían dado. Siempre supo que había algo mal con todo eso. Suna jamás dejaría el puesto después de todo lo que había pasado. Suna se dirigió en silencio a otro de sus jardines con ellos siguiéndolo. No entendían a dónde iba. Con excepción de Mukuro. Tsunayoshi no iba a ese jardín. A menos que estuviera demasiado molesto, y esta vez lo estaba. Bongola a cada momento adelantaba su fin. Enma y Adelheid observaban sorprendidos el nuevo jardín. Todas las rosas de este estaban muertas. Algunas marchitas o quemadas al igual que el césped. Era una imagen que contrastaba demasiado con los demás jardines. ¿Por qué este jardín está así? Preguntó Adelheid sin poder contener su extrañeza. Es por lo que representa, respondió Mukuro tranquilo. Pero alejado de su jefe. No era bueno estar cerca de él cuando esas llamas salieran. Al menos hasta que no se calmara un poco. ¿Lo que representa? Repitieron dudosos. Cada jardín tiene su forma. Cada uno representa algo, trató de explicarles mientras tomaba al pequeño león en brazos. Tampoco podía acercarse cuando esas llamas salían. El jardín que más cuida Tsunayoshi-kun es el emblema de Ajin. Pero este. Volteó a ver a Suna, representa a Bongola. Lo que más odia, finalizó justo para que estos pudieran apreciar lo que haría el cielo. Las llamas negras salían de su cuerpo como gotas hirviendo hacia el cielo. Parecían capaces de derretir todo lo que tocaban. Suna se arrodilló en el suelo y apenas su dedo índice todo el césped reseco. Todo el jardín se encendió de llamas negras dejando a Suna y al inmenso león dentro de ese mar de llamas. Adelheid y Enma observaban con temor cómo esas llamas encendían el jardín. Pero se quedaron anonadados cuando luego de un minuto. Un subordinado de Ajin pasó entre estas y le entregó algo a Mukuro. Tal vez Suna las contenía un poco o no quemaba a seres vivos. Pensaron tratando de hallarse la razón. Pero comprobaron que no era así. Cuando una bandada de aves que iba pasando por encima del jardín se quemaron vivas. Kufufufu dejemos a Tsunayoshi-kun solo un momento, propuso Mukuro al verlos tan asustados. Pronto lo siguieron hacia el interior de la mansión negra. Lo primero que vieron al entrar era el emblema de Ajin en oro blanco y negro. Pensaban que sería lo único que estaría hecho de oro. Pero no. Cada uno de los detalles de esta era de oro blanco. ¿Cuánto dinero tenía Ajin para hacer eso?
Continuaron recorriendo la mansión subiendo hasta el tercer piso en donde entraron a una habitación que parecía ser para reuniones. Aunque en la mesa solo había piezas de ajedrez de diferentes colores y algunas les faltaban los reyes o las reinas. Natsu bajó de los brazos de Mukuro y se asomó por el balcón. Enma también salió a ver la razón de que el leoncito saliera y se quedó estupefacto ante la visión. Era el jardín en que dejaron a Suna. Pero en ese momento no se había dado cuenta de la forma que tenía. Ahora desde más altura podía ver perfectamente el emblema de Bongola ardiendo por esas negras llamas que lo consumían. Suna estaba en medio de todo recostado sobre su león negro. Con una de las aves agonizante en sus manos. Parecía admirarla. Hasta que con su mano quebró el cuello del ave y la lanzó a las ardientes llamas. Mukuro. Llamó al guardián de la niebla. Los dos que estaban en la habitación voltearon a mirar lo que tanto odia Suna a los Bongola. Preguntó mirándolo de reojo. Sabía que Suna buscaría hacerles pagar lo que hicieron. ¿Pero qué tanto? La sonrisa maliciosa de Mukuro los asustó. Lo suficiente para querer escuchar sus gritos cuando ardan en sus llamas. Basile estaba en su nueva habitación. De CDF solo quedaban 3 miembros. Por lo que ahora vivirían en la mansión principal. Pero en estos momentos eso no le interesaba. Sino averiguar quién había atacado a Bongola. Seguía desconfiado de Ajin. Tal vez tenían argumento para todo. Pero las pocas veces que los vio pudo notar cosas. Parecían tener muchas ansias de matar a alguien. Sobre todo Suna. Cada comentario. Cada palabra que salía de su boca era sarcástica o escondían algo. Algo que sus ojos reflejaban a cortos momentos. Una sed de destrucción. Debía hallar pronto algo que le confirmara todas sus sospechas antes de que fuera tarde. Hasta que encontró algo o mejor dicho mucho. El mango de la espada del que destruyó CDF. Era igual que la del guardián de sol de Ajin. Tsunayoshi había dicho que murió aplastado en el ataque donde murió Kyoko. Pero el celular que portaba era el mismo y no parecía dañado. Por último, Mukuro había dicho que estaba cerca. Lo suficientemente cerca para que pudiera dar aviso a Suna. Se levantó con prisa y salió de su habitación en busca del noveno o alguno de sus guardianes. Debía avisar cuanto antes. Tal vez habían dejado esas pistas a propósito. Pero debía arriesgarse si quería evitar más muertos. Se alegró cuando encontró por uno de los pasillos a Brabanters y a Ganauche. Uno de ellos iba leyendo un grueso libro. Aunque no sabía de qué. Brabanters-san. Llamó haciendo que notaran su presencia. Los dos guardianes esperaron a que éste llegara a su lado para que les dijera qué ocurría. ¿Necesitas algo, chico? Le preguntó Ganauche curioso. Ya sé quién atacó a Bongola. Les dijo alarmándolos fue Ajin. Tengo las pruebas. Debemos informárselo al noveno. Informo con prisa para ir a contárselo a los demás. Está bien. Vamos. Timoteo está en su despacho, aceptaron los dos. Basile giró para ir a la oficina del noveno. Estaba alegre. Con esto su maestro estaría orgulloso. De pronto se sintió mal. Mareado. Llevó su mano a su cabeza en la parte posterior y se alarmó cuando la vio repleta de sangre. Volteó sin entender qué estaba pasando. Vio a Brabanters sosteniendo el libro a la altura de su cabeza. Este había sido atravesado por una bala disparada por el revólver de Ganauche. Llevó su mano a su nuca otra vez y notó el orificio por donde había entrado la bala. Cayó de rodillas al piso sin dejar de mirar a los guardianes del noveno. ¿Qué pasó? Pensaba sin poder explicar las acciones de ambos. Por órdenes del primo capo de la Ajin. Tu existencia debe ser eliminada, le escuchó decir a Brabanters antes de que Ganauche le volviera a disparar. Lo último que su mente pudo registrar. Era la bala que se acercaba a su cabeza. El rubio cayó muerto con una bala entre sus ojos. Ustedes desháganse de eso. Yo iré a notificar a Tsunayoshi, avisó Ganauche sacando su celular para enviarle un mensaje a Suna informándole que ya había matado al molesto delfín. Y que además habría más aliados. Brabanters aceptó la orden solo porque Ganauche era el único que tenía el número del 10. Les hizo una señal a los demás para que lo ayudaran a llevarse el cadáver. Visconti lo ayudó a colocar una bolsa en la cabeza del cuerpo. Para que así cuando lo sacaran del lugar no dejara rastros de sangre. Nie Brown fue a buscar algo con lo que limpiar el alfombrado. Croquant colocó una ilusión para que nadie viera la sangre y se quedó a esperar a Nie. Visconti y Brabanters levantaron el cadáver para sacarlo de la mansión mientras Coyote vigilaba que nadie notara lo que hacían. Desde que se encontraron con Tsunayoshi, Ganauche les había propuesto algo. Abandonar Bongola y volverse espías de Ajin.
No habían aceptado por la simple razón de que aún creían que Timoteo podía solucionar las cosas con el joven. Ganauche lo aceptó y les dijo que cuando cambiaran de opinión serían aceptados. No lo delataron con Timoteo. Porque sorprendentemente estaban dudando incluso de la respuesta que le dieron. Pero hace solo un día cambiaron de opinión y aceptaron la propuesta. Lo sentían por Timoteo. Pero su fidelidad había cambiado. En cuanto éste aceptó la idea de Iemitsu, Suna y Enma conversaban sobre todo lo que había pasado estos 10 años. Incluso sobre los recientes acontecimientos cometidos por Ajin. Mukuro jugaba con Natsu con un juguete para gatos. Ciferu los observaba casi queriendo jugar también. Pero no lo hacía por la simple razón de que su amo lo estaba acariciando. En cambio, Adelheid revisaba maravillada las imágenes de la mansión de color marrón. Estaba ansiosa por mudarse a esta. Después de que Tsunayoshi hubiera descargado su enojo en el jardín del emblema Bongola. Subió a donde ellos estaban para escuchar a los Simón y planear lo que haría. Para ese momento Enma ya estaba seguro que moriría en las manos del que fue su mejor amigo. Pero Suna no lo mató y le propuso algo que aceptó alegre. Entonces Byakuran y Bluebell están vivos, decía aliviado Enma. Le alegraba saber que esos dos no habían muerto. No. Solo Byakuran le corrigió desinteresado. Haciendo que lo mirara confundido al parecer Ken atacó tan rápido y sin avisarles. Que Frank no alcanzó a colocar la ilusión para Bluebell, explicó casi divertido. Bueno. Para ellos era divertido. Aunque que la chica estuviera viva o muerta no hacía mucha diferencia. Destruirían a Bongola igual. Incluso Byakuran agradeció a Ken por haberla matado. Como sería de molesta para que Byakuran quisiera hacer una fiesta. En eso llegó un mensaje al celular de Suna. Lo sacó para ver de quién era y sonrió demasiado alegre. Tanto que asustó a Adelheid y a Enma. Era un mensaje de Ganauche. Basile al fin estaba muerto. Mukuro lo miró para saber qué había hecho esta vez su cielo para asustar tanto a los Simón. Llegó a la conclusión que los Simón eran unos miedosos. Esa no era ni siquiera la sonrisa aterradora de Suna. Había una peor que colocaba siempre cuando escuchaba a Nana rogar que se detuviera. Esa sí que asustaba. Pronto Tsunayoshi volvió a su relativa calma. Volteó a ver hacia el balcón notando que ya estaba anocheciendo. Era mejor dejar todo hasta ahí. Además, todavía tenía que conversar con alguien. Dejemos esta reunión hasta aquí, propuso levantándose de la silla en la que estaba. Deben volver a su mansión y preparar todo para la mudanza. Enviaré a alguien mañana para que les explique todo con más calma, decía con seriedad mientras les entregaba unas llaves y lo que parecía un contrato. Los 4 salieron de la habitación siendo seguidos por los leones. Cuando llegaron al final de las escaleras del primer piso se detuvieron para despedirse. Mukuro los guiaría hasta la salida. En cambio Tsunayoshi iría donde dejaron los anillos Bongola. Nos vemos, se despidió para tomar rumbo a la sala en común. Estaba seguro que ahí los había dejado Hitomi cuando se puso a jugar en la As-4. Enma y Adelheid siguieron a Mukuro para dirigirse a la entrada de la mansión y volver con los suyos. Tenían mucho que explicarles. Por cierto, escucharon la voz de Suna nuevamente. Se detuvieron y voltearon a donde éste estaba. Bienvenidos a Ajin. Enma les dijo sonriéndoles con calidez y no con la frialdad que se sentía en él. Los dos Simón sonrieron de vuelta antes de irse. Era bueno volver a estar con su amigo. Nota de autora. Nuevo capítulo. Se suponía que hoy no subiría un cap. Porque aún tengo que ordenar ideas para los capítulos que viene y aún estoy creando la nueva historia. Pero después me dije al carajo. No los voy a dejar sin cap. Así que les traje el nuevo. Ahora el análisis. El jardín del reloj que tiene Suna. Como todos los jardines de Ajin. Este tiene su significado y un mensaje oculto. En este caso la hora. No voy a decirles qué hora exacta es. Pero ustedes pueden hacer sus conjeturas con los 2 números que hay marcados y también qué puede significar esta. La reunión de Suna y Enma. Por lo visto ya conoció al adorable Ciferu. Tengo que decirlo. Me encanta el león negro que cree para Suna. Es tan lindo que me hago un peluche de él. Ya ahora sí. Enma ya dijo la versión que a ellos les dieron. Obviamente no la creyeron nunca. Es una versión diferente a la que les dieron a las chicas y pone en duda si a los demás aliados les dijeron la misma versión o sabían la verdad. De cualquier forma Suna está muy molesto con eso. No por el contenido de la mentira. Sino porque le mintieron a su amigo. Las llamas negras de Suna suelen salir cuando está enojado por sí mismas. Si está demasiado furioso debe liberar un poco de estas y eso lo hace en el jardín con el emblema de Bongola.
Normalmente Suyama no daña a su familia. Al menos que esté enfadado. En ese caso, estas no distinguen entre aliado o enemigo. Solo queman todo a su paso. Por eso no quemó al subordinado después de 1 minuto. Pues ya se habían calmado. Pero a las pobres aves sí. La mansión negra de Suna tiene muchos detalles hechos de oro blanco. También de otros. Pero predomina el blanco. Al menos fuera de las habitaciones de cada guardián y el mismo Suna. Estos sí que no escatiman en gastos, o mejor dicho, tienen más dinero para gastar que Bongo la misma. Sobre todo porque ellos no destruyen su mansión a cada rato. Y por si alguien se pregunta por qué digo esto. Es porque el oro blanco es 5% o incluso 50% más caro que el oro normal de color amarillo. Sobre la frase de Mukuro. Lo suficiente para querer escuchar sus gritos cuando ardan en sus llamas. No voy a especificar. Pero tiene relación con una escena que mi mente recrea desde que se me ocurrió la historia. La muerte de Basile. Siempre la tuve planeada pues es el aprendiz de Iemitsu y este le tenía mucho aprecio. Por lo que si quieren reclamarle a alguien su muerte que sea él por involucrarlo en todo esto. La razón por la que Basile seguía con vida aún con el primer balazo que le dieron en el cráneo. Es porque el libro permitió frenar un poco la bala y de que esa forma no muriera rápidamente. Y si recuerdo bien. Las balas de los revólver no tienen tanto poder como las otras. Con primo se refieren a Suna. Pues es el primer capo de Ajin. Pensé que ese nombre le quedaba bien. Sobre todo para lo que se vendrá después. Y ya revelé al espía. Era Ganauche. ¿Alguien se lo esperaba? Bluebell sí está muerta. Lástima por la chica. Pero como eso a nadie le importa seguiremos con otra cosa y que mejor que a la que todos querían. Los Simón se unieron a Ajin. Celebren. Siempre pensé en hacer a los Simón aliados de Ajin. Por la simple razón que me gusta la amistad que tienen Enma y Suna. Si bien hice que ésta se frenara por la abrupta separación de años que tuvieron. Siempre pensé en volverlos a unir. Y qué mejor forma que esta. Con un Enma pensando que le había fallado a su mejor amigo y un Suna recibiéndolo cálidamente como en final. Así es la amistad que uno tiene con su mejor amigo o amiga e incluso hermanos. Pueden pelearse todo lo que quieran. Incluso separarse por un tiempo. Pero siempre llegará el momento en que uno reflexionara e irá a disculparse y en que el otro se mostrara resentido. Pero que al final te perdonara y te mostrara porque es tu mejor amigo. Como siempre agradezco a todos. Me gusta que les agrade tanto mi historia. Les prometo que me seguiré esforzando para que los capítulos sigan con esta calidad que creo que les gusta tanto. Y ya llegamos al capítulo 20 de la historia, 24 si contamos el prólogo y los especiales. Nunca esperé que mi primera historia llegaría a esta cantidad de capítulos. Incluso tiene más que los animes de ahora que casi todos son de 15 capítulos. Sin más que agregar. Me despido, chao. Chao. Have you desconectada.